Hola, ¿qué tal? Amigos de Me Encanta el Evangelio. Mi nombre es Juan José Quija Rizo y actualmente soy seminarista, soy alumno del primer año de la filosofía. Con mucha alegría me dispongo a compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy, que está tomado según San Juan. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la corte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Díceles: yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: yo os he dicho que yo soy. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho: de los que me has dado, no he perdido a ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? Entonces la corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dice a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él: no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Palabra del Señor. Bueno, queridos amigos de Me Encanta el Evangelio, les invito a que reflexionemos sobre dos puntos. Es muy rico este relato de la pasión según San Juan, pero en esta ocasión les invito a que meditemos el Evangelio en dos partes. En la primera parte les invito a que tomemos el hecho de que Jesús se encaminó. ¿Se encaminó con qué actitud? Jesús se encaminó valiente, se encaminó firme, se encaminó porque había de cumplir la voluntad del Padre. Jesús no reniega, Jesús no se echa para atrás. Jesús es fiel y el amor lo mueve a entregarse, a darse, a disponerse por medio de la oración. Es la oración, es el diálogo con Dios, el diálogo con el Padre, con el que Jesús se dispone y de alguna manera se prepara para vivir lo que Dios, el Padre, le pedía. Esta escena es importante tomar en cuenta que se desarrolló en un huerto, en el huerto que nosotros conocemos como Huerto de los Olivos. Y este es un lugar que a la vez identifica a Jesús, identifica a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura nos narra que Jesús ya anteriormente se había reunido varias veces con ellos en ese mismo lugar. Jesús, en este lugar, en el Huerto de los Olivos,
vive ahora sí la experiencia de la entrega, del despojo, de una manera de amar, de darse por la salvación del mundo. Y es que cuando se nos narra que llega Judas con la corte y con aquellos enviados por los que querían arrestar a Jesús, se nos narra que pregunta a Jesús, se adelanta, Jesús no se espera. Jesús sale al camino y dice: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscan? Y estos le responden: a Jesús el Nazareno. Y dice Jesús: yo soy. ¿Qué sucede cuando Jesús se revela? Jesús, al decir yo soy, se está revelando. Y preguntémonos qué sintieron esas personas, esas gentes que iban a apresar a Jesús cuando recibieron esa revelación. ¿Qué sintieron? Que el amor entrara en sí, que el amor hiciera eco, que el amor golpeara. ¿Qué sentirían ellos en ese momento? De tal manera que se echaron para atrás y cayeron en tierra. Entonces les invito a que reflexionemos sobre esa actitud que tomaron estas personas que iban directamente a arrestar a Jesús. Y también vamos viendo que dentro de este punto, Jesús no niega, Jesús no se echa para atrás. Al contrario, Jesús va dándose, va entregándose, porque quería cumplir con la voluntad del Padre. Jesús quería beber de la copa que el Padre le daba. Y también me gustaría resaltar el hecho de que dice Jesús: así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Jesús aboga por sus amigos. Jesús pide por sus amigos y dice: si el que me buscan es a mí, a ellos denle la libertad. Jesús da la vida por nosotros, y así Jesús nos muestra de manera sublime su amor, su misericordia. Continuando con esto, les invito a que de este primer punto a reflexionar, meditemos alguna pregunta, y me gustaría que fuera el hecho de preguntarnos y respondernos si hemos aprendido a desprendernos de nosotros mismos, porque dentro de este caminar, de esta cuaresma, se nos ha invitado a practicar la oración, el ayuno y la limosna. ¿Qué tanto me he desprendido? ¿Qué tanto me he dado hacia el otro? ¿Qué tanto me he unido a Dios con el diálogo? Y preguntarnos a la vez si hemos mantenido este diálogo sincero con Dios, y si hemos permanecido fieles a la voluntad del Padre, aunque pareciera muchas veces inalcanzable para nosotros. Ahora les invito a pasar al segundo punto, donde me voy al hecho de que ya cuando Jesús fue apresado por la corte, por el tribuno y los guardias de los judíos, por esta gente que prendió a Jesús y que le ató, preguntémonos sobre cómo Pedro lo acompañó, lo encaminó, porque se nos narra en la Sagrada Escritura que tras ellos fue Simón Pedro y otro discípulo, y ciertamente este otro discípulo era conocido por el sumo sacerdote y pasó a ocupar un lugar cerca de él. Y después, cuando le dijeron a la portera que pasaran a Simón Pedro, la portera lo reconoció y le preguntó: oye, ¿no eres tú uno de los que andaban con este hombre? Y en cambio, Pedro, ¿qué hace? Pedro se echa para atrás. Pedro lo niega. Pedro dice: no soy. Y así, Pedro pues muestra esa actitud de cobardía, muestra esa falta de fidelidad. Pareciera ser que Pedro no aprendió de cada palabra, de cada actitud con la que Jesús había enfrentado la realidad aún en el huerto de los olivos. Y seguir preguntándonos ante esta actitud, ¿cuántas veces hemos imitado a Pedro en el negar a Dios? ¿Por qué? Porque tenemos miedo al sacrificio, a la responsabilidad, a la fidelidad. Tenemos miedo a estar cerca de Dios, a entregarnos a Dios. Tenemos miedo a dejarnos amar verdaderamente por Dios, porque se trataría de un amor recíproco, que a la vez exige el amor de nuestra parte hacia con Él, exige nuestra entrega. Y algo curioso aquí se nos narra, porque se nos dice que
Las gentes, pues los soldados, estaban calentándose cerca de unas brasas encendidas, porque estaba haciendo frío. Y curiosamente, ahí estaba Pedro. Estaba en la comodidad, no estaba haciendo sacrificio. Y como mencionaba, a lo mejor por el susto, a lo mejor por el temor, ciertamente porque a lo mejor ya pensaba que le iban a preguntar, que lo iban a conocer, y él, atormentado por ese susto, por ese pensar en el hecho de que podía ser descubierto, Pedro se mantenía en la comodidad. Para terminar, meditemos en lo que reflexionábamos en este segundo punto. Jesús da su vida por nosotros, da su vida por la salvación del mundo, da su vida por sus amigos. ¿Qué detalle ha tenido para con nosotros el Señor? Y les invito a que nos preguntemos sobre este segundo punto de reflexión, si hemos acompañado a Jesús en su pasión, que va en el camino de la cruz. Jesús va en el camino de la cruz. ¿Cómo lo hemos acompañado nosotros? ¿Cómo ha sido nuestro peregrinar, nuestro estar con Jesús, estar con el Maestro, estar con nuestro Señor? También preguntémonos si hemos permanecido fieles a nuestro propósito cuaresmal. O preguntémonos si hemos renegado, si hemos dudado o incluso hemos llegado a negar a Dios, como en ese momento lo hizo Pedro. Y también preguntémonos si hemos participado de una manera activa de las actividades que nuestra Madre la Iglesia nos propone para vivir este tiempo de Cuaresma, este tiempo de Semana Santa, este tiempo en el que reconocemos, en el que reflexionamos, en el que hacemos parte de nosotros el hecho de que Jesús se haya dado por nosotros y aún así se quede en cada uno de nuestros corazones, se quede en nuestra vida, se quede en nuestras realidades. Y también preguntémonos si hemos sabido dar el testimonio de vida cristiana con alegría, con entusiasmo, con fervor, si nos hemos esforzado por llevar eso que estamos aprendiendo y reconociendo a aquellos que no procuran acercarse a Dios, a aquellos que no procuran estar cerca del Maestro, estar cerca del amigo que da su vida por nosotros. Pidamos pues a la Santísima Virgen María, que es nuestra Madre, porque así Jesús nos la dio estando ya en la cruz, que nos ayude, que nos proteja, que nos acompañe en este caminar diario de nuestra vida, en el que nosotros también aceptamos la cruz de cada día y vamos hacia Jesús, hacia la santidad, hacia la salvación. Pidamos que ella nos ayude a amar, a saber comprender y a saber aceptar la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida, y que siempre seamos capaces de poner todo en manos de Dios. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.